Buenas noches, hermanos. Hoy es lunes, estamos a día 10 de agosto ya y queremos seguir estudiando las oraciones, las conversaciones que Dios ha tenido con sus hombres a través de la historia sagrada en particular. Y vemos cómo Dios se comunicó con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con todos los hombres grandes que significaron un liderazgo en el pueblo de Dios, ¿no? Y cómo Dios en estas conversaciones, que eran una oración realmente, una conversación entre Dios y hombre, es el Señor el que toma la iniciativa viniendo a hablar con nosotros, y es el Señor que toma la iniciativa informándonos a nosotros. Él ya sabe lo nuestro perfectamente, y al informarnos, al revelarnos su voluntad, nos da un mandamiento, nos da una promesa, nos hace un pacto y nos dice qué hacer y cómo hacerlo para que todo sea exitoso. De ahí que la palabra de Dios sea tan poderosa, tan efectiva, tan eficaz. Y en cambio, el que no se basa en la palabra, así tenga los más altos estudios y alcance los más altos puestos políticos y públicos, así tengamos muchas cosas, en realidad ocurre fracaso y ocurre falla y pecado y maldad, y el Señor no quiere eso, sino que se comunique con nosotros para correspondernos. En Génesis 17 aparece esta narración. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré de ti una nación grande y reyes saldrán de tus lomos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, que será circuncidado todo varón entre vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje también. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré también y le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, y el siervo nacido en su casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Este fue el nuevo pacto, el pacto confirmado, porque ya había habido una orden que saliera de su tierra y de su parentela. Había habido una orden, una promesa de que le daría una tierra por heredad a él y a su descendencia. Le había prometido que tendría un pueblo muy grande. Y hizo, ¿se acuerdan? Un pacto hacía 13 años antes de que naciera Ismael. En el cual partió animales y los puso ahí, y él vino en la noche, después de tardar varias horas, vino para quemar los animales como una antorcha encendida, e hizo el pacto. Pero han pasado 13 años de entonces acá. Ismael ya tiene 13 años, y Abraham ya tiene 99 años, y Sara tiene 90 años, y viene el Señor para confirmar el pacto y a decirle cuáles son las obligaciones o la parte que a Abraham le toca hacer en el pacto. Porque las promesas son las mismas.
que el Señor dijo desde la primera vez que salió de Ur de los Caldeos hasta hoy, las promesas son las mismas que se han estado cumpliendo más y más, y los somos testigos nosotros de cómo el pueblo de Israel ha crecido tanto. Pero, ¿cuáles eran las condiciones, cuáles eran los requisitos que Abraham y su descendencia habrían de cumplir para que el pacto sea recibido? Así que vamos a entenderlo hoy, porque son las mismas cosas que Dios pide de nosotros para bendecirnos y hacernos una iglesia grande, una familia grande. Dice así en la introducción: Dios había dado mandamiento, le había dado una promesa, le había hecho un pacto. 13 años después viene ahora para confirmar el pacto con Abraham. Pero vamos a ver cuál es la naturaleza de ese pacto. Hoy, a diferencia de otras ocasiones, Dios da a conocer sus nombres. Los nombres de Dios y su significado. Es muy importante eso. También hace hoy un cambio en el nombre de Abraham y un cambio en el nombre de Sarai. Y ahorita vemos por qué. Le manda Dios a Abraham que sea perfecto. Es un mandamiento muy interesante. Y establece que se practicará la circuncisión en él, en su hijo y en todo varón de su pueblo. Aún en los esclavos y los extranjeros naturalizados tendrán que circuncidarse. Es un pacto, una señal externa del pacto. Dios da a conocer sus nombres. Primero, eso es lo más bello, importante y significativo y todo. Porque nuestro Dios tiene muchos nombres. Tiene tantos nombres como cualidades. Y conocer a Dios por sus nombres es conocer sus cualidades de carácter, sus atributos morales y sus atributos naturales. Es conocer a Dios. Mucha gente habla de Dios, pero no lo conoce. O dice conocer a Dios, como Satanás lo dice, pero no conoce su carácter, ni su moral, ni su amor, ni su justicia, ni su existencia propia, ni nada de eso lo conoce. Entonces, más bien huye de un Dios que él se imagina que es. Pero Dios nos pide a su pueblo que lo conozcamos a Dios, que conozcamos sus nombres, que conozcamos su carácter y que lo santifiquemos cada día en nuestro corazón y que lo santifiquemos cada día delante de otras personas, ¿verdad? Y santificarlo es una de las formas más elevadas de adoración y alabanza que podemos hacer. Quiere decir, dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es santificarlo. Hacerlo distinto al mundo es contrastarlo con la maldad de los hombres y de los otros dioses y de los ídolos y de los demonios, porque Dios es santo. Y Dios es diferente, y Dios es poderoso, y Dios es justo, y Dios es amoroso, y Dios es misericordioso. Y cada vez que hablamos de las cualidades de Dios, estamos santificando su nombre. Y es el rol del pueblo de Dios, es un rol de dar a conocer las virtudes de Dios. Eso es santificar su nombre. Así que Dios empieza dando a conocer sus nombres para que Abraham esté consciente de con quién está haciendo un pacto. Hay gente que desconoce tanto la santidad de Dios que es capaz de hacer pacto con el demonio o con la Santa Muerte o con cualquiera de los ídolos. Hace un pacto y no sabe que le va a venir muerte, y que le va a venir maldad, y que le va a venir tragedia, porque está haciendo un pacto con un ser inmundo. Pero Dios es santo. Y si debemos hacer un pacto con alguien, debe ser con Dios, porque Él es santo, ¿verdad? Dios da a conocer sus nombres, y el primer nombre con que se da a conocer Dios es el Elohim, que es el Dios creador de todas las cosas. También luego se da a conocer como El Shaddai. Precisamente en esta
oración, con esta conversación con Abraham, Dios da a conocer como El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Y es muy importante eso porque si se acuerdan que el Señor Jesús, cuando hizo la gran comisión con nosotros, con su iglesia, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir toda autoridad, quiere decir todo poder. Entonces, si vamos a hacer un pacto con alguien que es todopoderoso, estamos seguros, ¿verdad? Y así en el pacto con Abraham dice: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. También se le conoce a Dios como el Elión, quiere decir el Altísimo, el que está por sobre todas las cosas, por sobre todas las autoridades, sobre todos los problemas, sobre todo lo creado. Dios está por encima de todo. El Elión, Adonai, el Señor Altísimo. Otro nombre es Yahvé, el nombre de 4 letras que usaban en los judíos para no mencionar el nombre de Dios. Así que se formó la palabra Yahvé, YHWH, el tetragramatón, le decían ellos, porque no querían mancillar ni usar el nombre de Dios en vano. Los judíos no mencionaban la palabra de Dios ni la escribían. Mejor escribían un tetragramatón, una YHWH, para no mencionar ni escribir el nombre de Dios, porque lo podrían estar manchando o lo podrían estar usando en vano. Ahora, Dios no quiere que evitemos escribir su nombre, lo que quiere es que no lo mancillemos con nuestra conducta. Porque si nosotros hacemos injusticia, hacemos pecado, hacemos maldad, hacemos nuestra propia voluntad y decimos que somos cristianos, entonces sí estamos usando el nombre de Dios en vano. No porque lo escribas mal o lo escribas con fea letra, eso no importa mayormente. Lo que importa es que lleves una vida perfecta como Dios le pidió a Abraham. Porque yo soy perfecto. Y me seré santo, dice Dios, porque yo soy santo. Así que es importante que conozcamos las cualidades de Dios para entonces imitar su carácter nosotros con el poder del Espíritu Santo y vengamos a ser realmente el pueblo de Dios. Entramos a formar parte de su pueblo y de guardar su pacto. Por eso el año pasado estudiamos las cualidades del carácter de Jesús, porque es el carácter de Dios. El único ser en la tierra que ha podido tener el carácter de Dios Padre es Jesucristo. Si nosotros seguimos el carácter de Jesús, estaremos honrando y santificando el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo, y estaremos formando parte realmente del pueblo de Dios y estaremos viviendo como hijos de Dios. Cuando vino el Señor Jesús a vivir acá entre nosotros, Juan, el evangelista, dijo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Juan vio el carácter de Jesús como la manifestación del Hijo de Dios. El Hijo. Así que el Señor da a conocer sus nombres. Yo Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, Jehová Shama, que es nuestro Dios cercano, nuestro papá, nuestro papi, a quien le podemos hablar muy, muy en confianza. Ese es el Dios con quien estamos haciendo pacto. Porque si bien el pacto fue con Abraham, también lo fue para con todo su pueblo y para con toda su descendencia. Tanto la descendencia carnal, que es Israel, como la descendencia espiritual, que es la iglesia, el pacto es con nosotros también. Dios al buscar a Abraham y hacer pacto con él, estaba buscando hacer un pacto con la humanidad para formar un pueblo que le sirva y un pueblo que le honre. Así que debemos conocer los nombres de Dios y las cualidades de carácter de Dios e imitarlas, porque si lo hacemos, el Señor nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como vimos en la escuela bíblica de vacaciones.
Dios también le cambió el nombre a Abraham, porque el nombre de una persona, más que una palabra bonita, o la relación con un abuelo que se llamaba igual, o tu padre que se llama así, es qué significa tu nombre y cuál es la cualidad de tu carácter con la cual vas a honrar a Dios. Y Dios cambia el nombre de Abraham en este nuevo pacto. Abraham significaba padre enaltecido, padre elevado. Y podría haber sido un objeto de escarnio que le dijera, oye, pues tú eres padre enaltecido, pero no tienes ni un hijo. Eso podría haber pasado, pero Dios no le cambió el nombre, sino le hizo crecer el nombre. Y dice, ahora tú se llamarás Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre, padre de multitudes de gentes. Todavía llegó a ser más que eso, fue padre de naciones. Porque Abraham es bendecido por Dios y Dios le cambia su nombre. Padre de naciones, y reyes saldrán de tus lomos. Muchos reyes, los reyes de Israel principalmente, pero también líderes de otras naciones y líderes en todos los sentidos. Hemos visto en la historia, y más en la historia reciente, cómo los investigadores judíos han sido paladines, los artistas judíos, los intelectuales judíos, los soldados judíos, los militares judíos son mucho más fuertes que otros, y es porque Dios les ha estado bendiciendo. Ahora, el Señor hizo también en esta oración una señal externa del pacto que estaban haciendo. Y esto fue la circuncisión, porque la circuncisión es una señal del pacto. Sería una señal externa, sí, en el cuerpo, en lo visible, en el cuerpo del varón específicamente, y en su parte reproductiva por señal de que Dios iba a bendecir la descendencia santa, ¿verdad? El varón es responsable de generar y engendrar hijos e hijos, y era necesario tener esta señal, porque la circuncisión significaba entrar al pueblo de Dios. Por eso no era necesario que los varones crecieran. Al octavo día de nacido, cuando ya se podía sostener, era circuncidado y entraba automáticamente a formar parte del pueblo santo. Significaba sujeción y obediencia a Dios, que eso es más importante, ¿no? Porque si alguien está circuncidado pero no obedece a Dios, pues ¿de qué le sirve, no? Es la obediencia y la sujeción lo que distinguen al pueblo, y la circuncisión es solamente una señal externa. También es una señal de pureza, porque el varón circuncidado puede hacerse un aseo mucho mejor, y hay menos riesgo de infectarse, y también pudiera haber menor lascivia y menor libertinaje en un varón circuncidado, más dependencia de Dios, más santidad en el matrimonio y en el sexo. Todas esas señales el Señor las pide de su pueblo. Su pueblo debe ser un pueblo puro, santo, obediente, sujeto, respetuoso de la imagen de Dios a quien representa en la tierra. Pero finalmente, y lo más importante, es que Dios le manda a Abraham que sea perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí. Lo que yo te diga, eso haz. Anda por mi camino. Sigue mis huellas. Y sé perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces podrá decir con todas letras, tú serás mi pueblo. Dios ha buscado un pueblo así. Un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo sujeto, un pueblo bondadoso, un pueblo confiable, un pueblo bendecido, donde todos puedan encontrar cabida, donde todos puedan encontrar respeto, donde todos puedan encontrar ayuda, donde todos puedan encontrar dirección. Y
Y a veces decimos, bueno, pero Israel no hizo eso. No, lo hizo parcialmente, sí le ha faltado mucho. También a la iglesia, porque la iglesia debe ser el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, que tenga todas esas cualidades. Que imite las obras del Señor Jesús, que sea perfecto, que sea confiable, que sea ayudador, que sea un descanso para los que sufren, puedan venir a nosotros y recibir ayuda, recibir apoyo, recibir oración, recibir bendición, recibir palabra. De eso se trata el quehacer de la iglesia, si nosotros queremos ser el pueblo de Dios, como Abraham lo fue. Así que, hermanos, esa es la invitación del Señor. Él quiere hacer pacto, todavía quiere hacer pacto con usted, conmigo, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestro pueblo. Al que está atento, el que quiera tomar el pacto puede hacerlo. Con toda confianza, todavía es el tiempo. Hemos fallado, hemos pecado, pero podemos pedir el perdón al Señor, que es misericordioso y compasivo. Fíjense que quiero que antes de que nos despidamos, es decirles que este próximo fin de semana, a partir del jueves a las 10 de la mañana, ocurrirá el Congreso Virtual de Desafío número 5 que organiza la Alianza Ministerial de México. A mí me va a tocar ser uno de los conferencistas el jueves, mañana a las 10. Vamos a estar 4 hijos de pastores que ahora somos pastores. Y el tema será hijos de pastor, lo peor. Para ver la situación que vive un hijo de pastor, sus bendiciones, sus desafíos, sus problemas y cómo el Señor puede usar mucho a un hijo de pastor que se entrega, ¿verdad? Así que les invitamos para estar aquí. Y a las 8 de la noche habrá otra conferencia de 8 a 10 y el viernes a las 10 de la mañana una con las esposas de pastores y a las 8 de la noche otra conferencia sobre el COVID-19 y los avances que hay en tratamiento. Y a las 10 del sábado, a las 10 de la mañana, vendría una conferencia acerca de los tiempos del fin. Hoy va a haber en el panel algunos hermanos con posición premilenialista y otros con posición amilenialista, para que conozcamos las diferentes posturas que seguimos los pastores. Así que les invito a que se anoten, se apunten, sintonicen. Yo les voy a pasar la información en estos días y ese día les voy a dar la liga para que entren al Facebook y puedan estar presentes, si es posible, en todas las conferencias. El jueves y el viernes, que solemos tener una devocional a las 9, lo vamos a pasar hasta las 10 de la noche para que podamos estar en las conferencias y luego a las 10 escuchamos el devocional del hermano Casillas y del hermano Cárdenas. Ok, vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu presencia y por tu bendición. Te rogamos que bendigas este congreso virtual, que sea de mucha bendición a todas las iglesias y a los pastores, a las esposas, a los hijos de pastores, y que las dudas que hay respecto al final de los tiempos puedan aclararse más y más. Bendice a cada iglesia, a cada hermano que va a participar. Pero también te rogamos por nuestra iglesia, por los hermanos que están enfermos todavía. Tú les has guardado, hasta ahora nadie se nos ha ido, sino que tú les has dado sanidad y estamos felices, agradecidos por tu bondad. Despídenos, Señor, con tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.